Muy buenas con todos, bienvenidos a un video más donde resolveremos ejercicios de geometría plana. A continuación tenemos el siguiente ejercicio que nos pide calcular la medida del ángulo X de la figura que se muestra en pantalla. Para conocer la medida de este ángulo vamos a tener que sacar ecuaciones que nos permitan conocer la medida del ángulo marcado como X. Para aquello vamos a comenzar analizando un cuadrilátero que se puede sacar de esta figura, que sería el cuadrilátero ABCD. Lo voy a marcar con amarillo para que podamos visualizar de qué cuadrilátero me estoy refiriendo de la figura. Sería el ABCD. Este mismo cuadrilátero lo voy a dibujar aparte para comenzar a analizarlo y así obtener una ecuación. Escribimos A, B, C y D. Asimismo los ángulos internos. El ángulo B está marcado con un ángulo X, el ángulo D tiene un ángulo de 55 grados. Y aquí lo que vamos a tener que representar sería el ángulo A y el ángulo C. Si nosotros dibujamos aparte lo que nosotros tenemos aquí, para representar el ángulo A, lo que nosotros tenemos que hacer es, nosotros sabemos que en esta parte de aquí hay 180 grados. Ahora, nosotros la parte que no queremos representar sería lo que sería esta parte de aquí. Esta parte no queremos representarlo. Y esto de aquí es un ángulo marcado como ángulo 1. Entonces nosotros, para representar solo la parte que sí queremos, que sería esta parte de aquí, sería esta partecita de aquí, que es lo que nosotros queremos representar, nosotros tenemos que decir que de los 180 grados, ¿cuál es el ángulo que no queremos representar? Este menos 1, este 1. Entonces nosotros tenemos que decir que toda esta parte, todo este ángulo verde es igual a 180 grados menos el ángulo que nosotros no queremos representar, que sería el 1. Entonces nosotros escribimos acá, en la figura que estamos diciendo parte, 180 grados menos el ángulo 1. Asimismo vamos a hacer para lo que sería el ángulo C. Si nosotros también dibujamos el ángulo C, nosotros de aquí no queremos representar, solo sería esta parte de acá. Todo esto queremos representarlo, el ángulo. Y la que no queremos sería este ángulo de acá, el cual está marcado como ángulo 2. Acá también este sería el ángulo 2. Y lo que nosotros queremos representar sería lo de acá. Ahora, nosotros sabemos que aquí tendríamos 180 grados. Ahora, sería 180 grados menos el que nosotros no queremos representar, que sería el menos 2. Sería menos 2, que diga. Aquí sería 180 grados menos 2. Esto sería la parte que nosotros tenemos que representar aquí como ángulo C. Entonces nosotros lo vamos a escribir 180 menos el ángulo 2. Vamos a escribirlo mejor, que no se entendió aquí. Sería 180 menos el ángulo 2. Aquí ya tenemos representado el cuadrilátero, y con esto ya nosotros podemos comenzar a analizar y así obtener la ecuación que nos va a permitir conocer la medida del ángulo marcado como X. Aquí nosotros vamos a aplicar el teorema del cuadrilátero, el cual nos dice que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Es decir, si nosotros sumamos aquí el ángulo X más 180 grados menos el ángulo 1,
más 55 grados más 180 grados menos 2 menos el ángulo 2, esto es igual a 360 grados. Ahora, aquí nos quedaría que el ángulo X menos el ángulo 1 menos el ángulo 2, esto es igual a ¿qué? Aquí tendríamos 180 grados más 180 grados nos da 360. Si lo pasamos al otro lado de la igualdad, se estaría restando con el otro 360, entonces nos quedaría 0. Este 55 grados pasando al otro lado de la igualdad nos quedaría con negativo, entonces tendríamos menos 55 grados. Ahora, toda esta ecuación lo vamos a dejar expresado en función del ángulo X, por lo cual nos quedaría que X es igual a el ángulo 1 más el ángulo 2 menos 55 grados. Esta sería nuestra primera ecuación. Ahora, vamos a analizar otra figura que nos va a permitir conocer a qué es igual la suma del ángulo 1 más el ángulo 2. Para aquello vamos nosotros a analizar el triángulo que sería el triángulo ACD, el cual lo voy a también de esta misma manera marcar con amarillo para poder visualizar mejor de qué triángulo me estoy refiriendo dentro de la figura que nos está dando el enunciado. Lo vamos a marcar con amarillo, que sería el ACD. Este mismo triángulo lo dibujo aparte para comenzar a analizarlo y así también obtener a que es igual la suma del ángulo 1 más el ángulo 2. Dibujamos, aquí escribimos A, C y D, escribimos los ángulos internos que nos está dando la figura, que sería el ángulo A con un ángulo 1, el ángulo C con un ángulo 2 y el ángulo D con un ángulo de 55 grados. Ya. Aquí vamos a aplicar el teorema el cual nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Es decir, que la suma del ángulo 1 más el ángulo 2 más un ángulo de 55 grados es igual a 180 grados. Aquí nosotros vamos a dejar expresado la suma del ángulo 1 más el ángulo 2, esta ecuación, por lo cual nos quedaría que el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 180 grados menos un ángulo de 55 grados, lo cual nos dice que la suma del ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 125 grados. Esta ecuación la vamos a llamar ecuación 2. Lo siguiente que tenemos que hacer es solo reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Lo cual nos quedaría que el ángulo X es igual a 125 grados menos 55 grados. Lo que nos estaría dando que el ángulo X es igual a 70 grados. Con esto estaríamos hallando la solución al enunciado que nos está dando este ejercicio. Lo que nos está diciendo que este ángulo marcado como X es igual a 70 grados. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal para seguir viendo más videos como estos.